Apa. Hasiko gara, ondo iruditzen bazaizue. Decía que si os parece bien, y si no, yo creo que también lo vamos a empezar. Arratsaldeon da ongi etorri eta eskerrik asko gaur ona gerturatu zareten guztioi. Bienvenidas a este primer día del ciclo de coloquios titulado Finanzas Armadas. En este ciclo pretendemos reflexionar sobre los intereses que tiene la banca en el negocio de la guerra y cómo utiliza esos recursos para financiarla. Además, reflexionaremos sobre cómo nos influye y nos responsabiliza todo ello, a la vez que representamos opciones más éticas como pueden ser la banca ética. Todo ello desde una perspectiva global y feminista. Hoy iniciamos este ciclo de coloquios, pero es verdad, aunque podamos... Este ciclo se compone por 4 coloquios. En el día de hoy, en febrero, hablaremos sobre políticas de seguridad, cómo pagamos las guerras. El 25 de febrero tendremos a Gaur Egungo Mugimendu Antimilitarista, es decir, la situación actual del movimiento antimilitarista. El 9 de marzo hablaremos sobre la banca armada y la banca ética, y ya el 30 de marzo hablaremos sobre mujeres como arma de guerra, feminismo y antimilitarismo. Este ciclo de formaciones está organizado por Bake Ekintza Antimilitarista, Asociación de Apoyo a FIARE y SETEM Egoisa, dentro del trabajo que hacemos en la plataforma Banca Armada. Ongi etorri, finantza armatuak izeneko solasaldi zikloen lehen egunera. Ziklo honetan, bankak dituen interesei buruz hausnartu nahi dugu. Gerraren negozioan eta hura finantzatzeko baliabideak nora erabiltzen dituzten aztertu nahi dugu. Gainera, hausnartuko dugu horrek guztiak nola eragiten digun eta zein den guzti honen gure ardura. Alde berean, banka etikoa aurkeztuko dugu proposamen alternatiba gisa, eta hori guztia noski ikuspegi feminista eta global batetik. Gaur hasten gara beraz, solasaldi zikloaren lehenengo egunarekin. 4 solasaldiz osatua. Otsailaren 12, hau da gaur, segurtasun politikak nola ordaintzen dugu gerra, izenpean arituko gara. Otsailaren 25, gaur egungo mugimendu antimilitarista, euskeraz izango dena. Bere osotasunean, martxoako 9, banku armatutik banku etikora, eta martxoak 30, emakumeok gerra arma gisa, feminismo eta antimilitarismoa. Formazio ziklo hau, Bake Ekintza Antimilitarista, Asociación de Apoyo a FIARE, SETEM Egoiseak antolatu eta dira, lanean dihardugun banka armada kanpaina barnean. Y me gustaría, antes de empezar, haceros una solicitud a todas las personas que tenéis acciones en alguno de los grandes bancos convencionales, como son BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankia, y sobre todo si desaprobáis sus inversiones en armas. Os solicitamos una cosa, y es que un año más las entidades que trabajamos en la campaña Banca Armada participamos en las juntas generales de accionistas de estas 5 entidades en específico para denunciar sus políticas de inversiones en empresas de armamentos. Para ello, necesitamos que personas con acciones en estos bancos y críticas con sus prácticas, obviamente, nos puedan ceder estas acciones para que podamos hablar en su nombre y explicar en las juntas de accionistas su colaboración con el negocio de la guerra. Para quienes estéis más interesadas o queráis saber más, podéis cuscusear en la página web de la Banca Armada o en cualquiera de las organizaciones en las que colaboramos. Nosotras en SETEM también lo tenemos publicado. Gaur, solasaldiarekin hasi aurretik gustatuko litzaidake eskaera txiki bat egitea. BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell edota Bankia akzioak dituzten pertsonei eskaera zehatzki. Beste urte batez, Banka Armada kanpainan lan egiten dugun erakundeok, beste banku horietako akziodunen batzar nagusitan parte hartu nahi dugu. Armamentu enpresetan dituzten inbertsio politikak agerian utzi eta salatzeko. Horretarako, beharrezkoa dugu banku horietako akzioak dituzten pertsonek batzar nagusirako akzioak lagatzea. Bertan guztien izenean hitz egingo genuke gerraren negozioarekin duten lankidetza salatuz. Interesa duzuenentzat, Banka Armadako webgunean ikusi dezakezue edo SETEMeko web horrian. Eta hau jada esan da, hasiko gara gaurko solasaldiarekin. Gaurko solasaldiaren izenburua, el título del coloquio de hoy, es políticas...
Sí, lo he leído por si acaso. Políticas de seguridad, ¿cómo pagamos la guerra? Y en la mesa, Mayan, ditugu, a mi izquierda, Tika Font Gregori, Institutuko irakasle izan da, UNED zuzendaria eta tutorea, Centre de Estudios per la Pau de las, no sé si lo he pronunciado bien, Bakearen aldeko ikasketa zentroa, Justizia Ipauko presidente ordea eta Federación Catalana de ONGs per la Pau de Cataluña presidente izan da. 2009-tik 2018ra, Institutu Català Internacional per la Pau erakundeko zuzendaria izan da, eta bake eta kultura buruzko ikerketa eta argitalpen ugaritan parte hartu du. Sí, bien. Muy bien. Decía que Tika Font ha sido profesora de instituto, directora y tutora de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED. Ha sido fundadora de Centros de Estudios per la Pau de las. El Centro de Estudios es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigaciones en ciencia política y social, bajo un prisma de cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Tika, además, ha sido vicepresidenta de Justícia y Pau y presidenta de la Federación Catalana de ONGs per la Pau Cataluña. Estoy haciendo como una mezcla entre catalán y castellano extraño, lo siento. Desde el año 2009 hasta el 2018 ha sido directora del Instituto Català Internacional per la Pau y colabora en numerosas investigaciones y publicaciones sobre la cultura de paz. En la mitad tenemos a Álvaro, de Gasteizkoak Talde Antimilitarista. Es un colectivo que nació en 1991 por personas provenientes de otros grupos antimilitaristas y de movimiento obrero autónomo vitoriano. Trabajan con el objetivo de analizar y denunciar principalmente en el ámbito vasco los intereses que se esconden tras el conflicto militar-industrial, el militarismo, la militarización impuesta a través del control social, el gasto militar y su persecución en el recorte del gasto social, y se representan con una oposición clara a todos los ejércitos y cuerpos policiales, políticos o privados. Además, fruto de sus trabajos y su trayectoria de más de 25 años, han realizado numerosos informes, dosieres y artículos de opinión. Y todos los podéis encontrar en su página web. Entre ellas, la última publicación, creo que es la última, la del 2017. ¿Vale? Estas guerras son muy nuestras, muy recomendable. Gasteizkoak Talde Militarista, gure erdian, 1991an sortako kolektiba da, beste talde antimilitarista batzutatik eta Euskal Langile Autonomoen mugimendutik etortako pertsonak sortua. Nagusik Euskal eremuan aztertu eta salatzeko helburuarekin ari dira lanean, militar industrial konplexuaren atzean eskutatzen diren interesak aztertuz, kontrol sozialaren bidez ezarritako militarizazioa, gastu militarra eta horrek gastu sozialaren murrezketan duen eragina ikusgai, eta armada eta gorputz polizial publiko zein pribatu guztien aurka aurkezten dira. Lan horien emaitza dira 25 urte hauetan egindako txosten, dosier, iritzi, artikulu ugari, guzti horiek webgunean topa ditzazkezue, eta horien artean atzena oso gomendagarria, 2017an argitaltutakoa, estas guerras son muy nuestras, izenpean. Eta, por último, tenemos a Jon Aranguren, de Irungo Harrera Sarrea, que están desde el 2018 trabajando en la frontera entre Francia y Euskal Herria y trabajando específicamente con las personas migrantes. ¿Sí? Taquillo. Vale, yo creo que luego puedan hablar más y presentar más lo que están haciendo. Y por último, me presento yo, perdonad, yo soy Nora Silva y vengo en nombre de SETEM-UASA, que es una ONG de cooperación y educación que trabaja en temas de consumo consciente, responsable y transformador desde una perspectiva feminista. Y trabajamos en la campaña de la banca armada. Mila esker a los tres colectivos, a las tres personas que estáis aquí por responder a nuestra invitación. Y sin más, doy la palabra a Tika.
Bueno, pues arratsaldeon, mila esker gonbiteagatik, y yo me centraré prácticamente en lo que son las políticas de seguridad, porque esto ya da para mucho y en el tema yo creo que voy a centraros dos preguntas y según quien responda a las dos preguntas cambia el contenido totalmente. Las dos preguntas que en tema de seguridad yo creo que son esenciales y que os formularía serían: ¿la seguridad de quién? ¿Quién tiene que estar seguro? Cuando es el Estado el que responde a esta pregunta, la respuesta siempre suele ser: ¿quién tiene que estar seguro? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues el sistema económico-político en el cual se está viviendo. Y eso es equivalente también a decir que ¿quién ha de estar seguro? Las élites de un país. Esas son las respuestas cuando la formula el Estado. Y a la segunda pregunta sería: ¿frente a qué hay que estar seguro? ¿Cuáles son las necesidades de seguridad? ¿Qué nos amenaza a la seguridad? Cuando es el Estado el que responde a esta pregunta, voy a limitar para que no decir, mira, España no, España hace lo mismo que la Unión Europea. Si alguien tiene curiosidad y lo quiere leer, que ponga en el Google y que ponga Estrategia Europea de Seguridad 2003, 2008, 2016 y allá se narran las amenazas, a qué hay que responder en términos de seguridad, y eso es lo que hacen los ministerios de defensa de toda la Unión Europea. Pues narran 5 amenazas a la seguridad y diríamos que ya en los mismos documentos y desde 2003 nos dicen: hay que abandonar el término seguridad nacional. Ese ya lo abandonamos y diríamos ¿por qué? Porque ese término de seguridad nacional concibe que lo que hay que hacer es prevenir o rechazar amenazas de carácter militar. Por tanto, hay que defender militarmente ¿qué? Cuando hablan de seguridad nacional, lo que hay que defender es la soberanía del Estado y la territorialidad del Estado. ¿Frente a qué? Pues frente a agresiones que se consideran exteriores o interiores, revueltas de la población. Ese concepto ha sido abandonado, entre otras cosas porque hay críticas desde los años 60-70 a este concepto que decían que la seguridad nacional no contempla inseguridades a las élites y al sistema, inseguridades como ¿qué? Como inseguridades de carácter económico. Una crisis en China hunde la bolsa aquí. O inseguridades de carácter medioambiental, problemas que son globales y que afectarían, y ese concepto pues no es útil. Pero estas estrategias de seguridad europea centran 5 amenazas. ¿Cuáles son? Una, la proliferación de armas de destrucción masiva, y solo sitúan que eso tenemos problema en Irán y en Corea del Norte. Y uno dice, bueno, si ese es un problema que tenemos, y es verdad, las armas nucleares hay que quitarlas de este planeta, y hay una red de ONGs y de algunas otras organizaciones políticas, incluso como Majors for Peace, una red de alcaldes por la paz en el mundo, que están pidiendo hace muchísimos años y presionando para que se haga o se elabore o se confeccione un tratado internacional que prohíba estas armas. Pues bueno, todos los países de la Unión Europea, incluida España, cada vez que hay una reunión de ese tipo, dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con prohibirlas. Oiga, si es una amenaza, quitémoslas. Sí, es una amenaza, pero no estamos de acuerdo con que ese tipo de armas haya un tratado que prohíba su fabricación, su tenencia y su utilización. No hay acuerdos políticos al respecto. La segunda cuestión sería, o la segunda amenaza que fijan, es el terrorismo y la delincuencia organizada. Y uno dice, bueno, no entraré porque estas son como de cajón. El terrorismo, solo se menciona el terrorismo de origen islámico. No hay otro, solamente es en eso. Y uno puede decir, bueno, pues no sé para eso para qué sirve el ejército, porque servir está sirviendo de poco. No entro en ese tema,
La otra cuestión que cifran, o la tercera amenaza, es la ciberseguridad o los ataques a través de las redes. Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirven los militares? No entro tampoco en ir desarrollando porque si no nos va a dar tiempo. La cuarta amenaza la centran en la seguridad energética. Y uno dice, bueno, ya es un tema que es importante porque está muy relacionada con la quinta amenaza, que es la del cambio climático. Pero dices, es verdad, tenemos un problema energético. Y es verdad también en lo que dicen que tenemos un problema de dependencia de las energías fósiles. Bueno, es verdad. Pero ¿qué propone la estrategia de seguridad? Como el sistema económico depende de las energías fósiles, hay que prepararse para asegurar que el abastecimiento y el transporte. Por tanto, es que nadie se niegue a vender lo que aquí queremos. Y para eso nos preparamos militarmente. Si un Estado productor de petróleo se niega a vender, pues para eso está el ejército. La cuestión resultaba muy clara. Energéticamente no nos preocupa cómo nos descarbonizamos, cómo cambiamos nuestras dependencias energéticas, cómo incluimos. No, estratégicamente lo único que importa es el abastecimiento y la seguridad de las rutas comerciales. Si para eso habéis seguro, yo recuerdo que sí, porque además los que fueron más importantes fueron pescadores de aquí vascos, los que más estuvieron protestando hacia las costas de Somalia, de que pedían la protección militar ante los piratas del mar, los ataques que recibían. Y sí que hubo consenso en que el gobierno pagó, pero la cuestión no eran los pescadores, es que estaban pescando en las rutas por donde circulan los barcos de petróleo. Y ahí hay misiones militares de la Unión Europea para proteger toda la ruta de los petroleros para que lleguen. Por tanto, es militarmente, ¿para qué nos preparamos? Energéticamente, para asegurar la adquisición de todo el petróleo que necesitemos y para asegurar las rutas o las autopistas de distribución. Hay en otros apartados que incluyen lo que podrían ser minerales que se consideran estratégicos. Por ejemplo, no incluyen el agua potable, no incluyen el aire que respiramos, pero sí que se incluyen ciertos minerales y sobre todo las fuentes fósiles de energía. Y la última, que es la del cambio climático. Y yo dice, bueno, vale, ya tenemos una de nuestras propuestas ahí metida. No nos desengañemos. ¿Desde qué óptica preocupa el cambio climático? El cambio climático analizan que va a provocar cambios en la pluviometría, en las temperaturas. ¿Eso cambiará qué? La producción de alimentos. ¿Y qué provocará cambios en la producción de alimentos? Hambrunas, sequías y que por tanto las cosechas cambiarán y que localmente habrá países que sufrirán hambrunas y movimientos masivos de población por culpa del cambio climático. ¿Qué es lo que nos preocupa aquí? Bueno, mira, que nos lleguen alimentos no nos preocupa porque llegarán. ¿De dónde será? Llegarán. Ya el Estado y la gente pagaremos para que lleguen. Pero ¿qué es lo que no queremos que lleguen? Los movimientos de población asociados al cambio climático. Y lo que nos propone en este caso es el cambio climático, visto desde la óptica militar, se concibe como un desencadenante de problemas que ya existen. Serán debidos a la producción agrícola, a desórdenes de carácter político, porque habrá protestas públicas y masivas de la población ante fenómenos ligados al cambio climático. ¿Ligados a qué? Pues mirar, en abril del 2019 el gobierno de Sudán cayó porque la población estuvo durante todo un mes saliendo a la calle por la subida del precio del pan. Y hay 3 alimentos, como son el pan, bueno, ¿cómo se llama? El trigo, el arroz o el maíz, que son alimentos básicos que se van a ver afectados localmente por este tipo. ¿Qué preocupan las estrategias de seguridad? Los movimientos de población
y las inestabilidades y el descontento político que eso va a provocar en muchos gobiernos. Y para eso es para lo cual los ministerios de defensa se preparan. Se preparan con todo lo que ahora no hablamos, pero que será produciendo armas, misiones, preparando misiones, etc. Pero yo ahora le daría otra vuelta. Hagamos las dos mismas preguntas. ¿La seguridad de quién? Si nosotros cambiamos la respuesta y podemos decir ¿de quién? Las personas. Somos las personas las que tenemos que estar seguras. No es el Estado, no es el sistema político-económico. No es la élite, somos las personas las que tenemos que estar seguras. ¿Y de qué tenemos que estar seguras? ¿Frente a qué tenemos que estar seguras? Y en este caso ya fue Naciones Unidas, a través del PNUD en el 94, que marcó 7 puntos que son los que marcan la seguridad de las personas. Y nos dice que la primera seguridad es la económica. Pase lo que pase, si tienes trabajo, como si no tienes trabajo, como si ahora te pasa cualquier percance a ti personalmente o que si tu empresa cierra, la seguridad que tú puedas tener de que vas a tener una prestación económica que te permita vivir, que te permita poder continuar con tu vida, que tengas que tener una seguridad ante las cosas que puedan pasar de que tú vas a tener una seguridad económica, que vas a tener una seguridad en salud y en sanidad. Es decir, que tú hoy te rompes la pierna aquí fuera y tienes la seguridad de que llegas al hospital, te van a atender y te van a proporcionar los medicamentos que tú puedas necesitar. Tú esa seguridad la tienes. La seguridad en educación. Tú puedes tener, tanto tú como persona o tus hijos, asegurada una presencia en la escuela. Seguridad de carácter político, de que vas a poder participar políticamente, a que vas a tener reconocidos tus derechos sociales, políticos, sindicales y las libertades. Seguridad de género, que vas a poder mostrar tu identidad y serás respetada por la comunidad. Una seguridad de carácter medioambiental, que vas a vivir tú, tus hijos, en un entorno que será saludable y respetuoso con la naturaleza y con el medio ambiente. Y una seguridad de carácter comunitario, no solamente tú como persona, sino que tu entorno y las personas con las que tú puedas estar viviendo, que podamos tener una seguridad de poder vivir con vuestras costumbres, culturas, etc. Si ahora nosotros pensamos en la ciudadanía de esta ciudad, de Donosti, si pensamos no solamente en un ciudadano de aquí de Donosti, sino en todos los ciudadanos, tenemos que ir concretando qué seguridades estamos necesitando. Hay seguridades que las tenemos, pero hay otras seguridades que no. Por ejemplo, hoy uno de los problemas que tenemos más acuciantes es el de acceso a la vivienda, de poder tener en las ciudades que haya viviendas a un coste o a unos alquileres que sean proporcionales a los salarios que tenemos. Aquí no sé cómo está, pero en Barcelona esto es imposible. Está regalado. Imposible. Nosotros el alquiler medio en la ciudad de Barcelona, el precio medio, ya está en 1.100 euros. Si los salarios mínimos de 950, ¿quién se puede pagar un alquiler hoy en día? Pues hay una inseguridad en ese nivel de vivienda. ¿Qué otras inseguridades necesitamos abordar en nuestra ciudadanía hoy en día? El de la intolerancia y el racismo. Vivimos en lo que yo creo que es el siglo de la diversidad. Si vosotros os acordáis, y aquí seguro que lo recordáis porque también ha sido un país industrializado con mucha migración, en los años 50, 60, la migración llegaba y quería integrarse, quería formar parte de los colectivos. Hoy en día, los nuevos quieren mantener su identidad, quieren mantener su lengua, su cultura, su religión, sus formas, no quieren diluirse. Y quien dice eso, dice también todo el colectivo LGTBI. Yo ya me cuesta seguir todas las características de sus reivindicaciones, pero ¿qué nos están diciendo? Que cada uno de ellos quiere vivir su propia identidad y quiere ser respetado por el resto de la sociedad
con esa identidad. Vivimos en una época que cada uno pide poder conservar su propia identidad, no perderla en todo este mare magnum de las ciudades, pero en cambio cada vez nos encontramos con una sociedad que es más intolerante y más racista, con muchos actos públicos en la calle hacia personas o en pintadas con muchas manifestaciones diversas que son intolerantes y racistas hacia todo aquel que quiere ser respetado por su diversidad, porque no quiere ser como todos los demás. Quien dice esto dice también la gran lacra que tenemos de la violencia contra las mujeres simplemente por ser mujeres y porque en el fondo nos estamos encontrando con cambios de parámetros de carácter cultural entre las masculinidades que hay que reinterpretarlas en estos nuevos contextos. Pues todos estos elementos son para los cuales pedimos, bueno, o que nos tenemos que plantear que estos son los problemas de seguridad que tenemos hoy en día. Y de alguna manera, fijaros que seguridad, que viene a decir sine cura, quiere decir sin cuidado. Por tanto, seguridad es lo contrario del cuidado. Representa el que no nos cuidamos. Yo creo que nuestro reto en este sentido es cómo abandonamos el sentido neoliberal individual y pasamos a poder tejer relaciones sociales, colectivas, más amplias. Nos perdemos los miedos entre los ciudadanos, perdemos los miedos a los diferentes o cuestiones de cuidado. Por ejemplo, en nuestras ciudades cada vez tenemos personas más mayores y con una soledad no deseada, con una soledad que se les ha impuesto, porque están solos, porque no tienen a otra persona, porque se han quedado solos, ya no tienen a nadie más. ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? Yo creo que estas son las grandes aportaciones a la seguridad que las feministas están aportando, y es rompamos estereotipos individuales e individualistas de abordar los problemas sociales y abordémoslos de forma comunitaria. Y este sería el enfoque que estaríamos o que podríamos ir cambiando de cómo entender la seguridad de manera distinta. Y cómo yo creo que tenemos que influir en que el Estado cambie el sujeto de la seguridad. Porque seguridad a las élites ya la tienen y de sobra. Aquí lo que necesitamos es la seguridad para las personas, para que la vida continúe, no para que nos preparemos para la muerte, que es lo que acaban preparando siempre los ministerios, alegando las cuestiones de seguridad. Nos preparamos para la muerte, pero no para la vida. Y yo creo que esos son los cambios que podríamos estar introduciendo. No, si no, luego en el debate seguimos más. Pues eskerrik asko. Gracias, Alonso. Ez dakit PDF jarri edo... Bai, jarriko. Irudi bat badago. Vale. Bueno, Gabon, arratsaldeon, eta mila esker gonbidapenagatik. Yo me voy a centrar un poco en cosas un poco más concretas, pero siempre que en el discurso antimilitarista, como Gasteizkoak hablamos, solemos ir a, por ejemplo, el tema de las guerras y los conflictos. Siempre intentamos ir a hacer un análisis y a las bases de lo que son los conflictos. Y vemos que todo lo que ha contado Tika pues está totalmente relacionado con los conflictos. Pero si nos pusiéramos, por ejemplo, en el libro que sacamos hace unos años, a tomarlo de forma general, seguramente pues, o nunca sacaríamos el libro o sería un tocho infumable como ya suelen ser ya de por sí, ¿no? Entonces, si vemos los conflictos como algo y las guerras como algo mucho más amplio, pero generalmente nos solemos centrar en puntos más concretos, ¿no? Y últimamente lo solemos hacer o nos hemos centrado en lo que es la fabricación de armas
y más concreto, geográficamente centrándolo en lo que sería Euskal Herria. Y lo que sí que tenemos es que decir que las fabricaciones de armas en Euskal Herria siempre han sido... Aquí ekarri sagua, ¿no es? Dako, bidozu ben jarri? Vale, jarri con eso. Egia esan, zera irudi bakarra da, porque bestela da gidoia. Es un poco para seguirlo, vamos. Pero... Es. Bueno, lo que vemos en relación al sector armamentístico en Euskal Herria es que históricamente ha sido un sector que siempre ha estado, o sea, desde hace cientos de años, y una de las empresas que lleva más años está muy cerca de aquí, en Andoain, que es Sapa, y luego me centraré un poco en el caso de Sapa. El sector armamentístico siempre se ha adaptado a las necesidades. Cuando tenían que hacer lanzas, hacían lanzas, y cuando empezaron ya con las escopetas, pues empezaron a hacer escopetas. Es más, en los años 80 era uno de los sectores principales dentro del sector armamentístico, estaba el del arma corta y el del explosivo, pero se dieron cuenta de que eso ya no tenía tanto futuro y enseguida cambiaron a sectores como el aeronáutico o al del vehículos terrestres, pues tanques, blindados y demás, ¿no? Siempre se ha adaptado, y es más, siempre que han visto que el negocio se iba a acabar, decían, o han tomado parte incluso en las decisiones de decir, oye, lo que aquí se necesita a partir de ahora van a ser satélites, pues no os preocupéis que nosotros os los vamos a hacer, ¿no? Y en la actualidad, en los datos que tenemos en Gasteizkoak, habría pues más de 100 empresas que se dedican al sector armamentístico. Y que en los últimos recuentos que hemos hecho pues tendrían más de 500 millones de facturación entre todas. Somos un grupo que siempre hemos sacado muchos datos con el tema de gasto militar y con otras historias, pero siempre hemos aclarado que realmente no nos gusta dar datos, porque si hemos dicho que son 100 empresas o cerca de 100 empresas y 500 millones de euros de facturación, seguro que nos equivocamos en mucho y es mucho más. O sea, este es un sector que siempre lo han tenido los datos muy en secreto, y incluso ves datos que tendrían que ser oficiales, que los encuentras por otro lado, datos que tendrían que estar publicados en los boletines y que no han aparecido nunca. Y esto es, o sea, la cuestión es, estamos dando datos que seguramente están maquillando lo que es el sector armamentístico de aquí y de cualquier otro sitio, ¿no? Decimos que son 100. Realmente lo que se fabrica en Euskal Herria, bueno, el sector a nivel mundial incluso, un sistema de armas, por ejemplo, un caza, no se fabrica en un sitio en concreto. Siempre hay empresas que fabrican una pieza, empresas que fabrican otra pieza, y luego se reúnen todas esas piezas y se montan en algún sitio. Pues, por ejemplo, en el caso de los aviones de transporte, que fabricaría Airbus, aquí sería... No, bueno, casa a nivel español. Pero, ¿Qué casas de Airbus? Sí, es de Airbus. Pues el avión de transporte militar se fabrica en varios sitios y luego es una empresa la que se encarga de montarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caza europeo, en el Eurofighter, en el que ahora se está comercializando, en ITP, en industria de turbopropulsores, se estarían haciendo las turbinas, y por ejemplo en Gasteiz, en Aernova, se haría el fuselaje de un ala. Pero hay empresas que fabrican casi, bueno, no voy a decir tornillos, pero piezas muy pequeñitas que luego se dedican para eso. Entonces, hay más de 100 empresas, pero que se dedican a fabricar cosas pequeñas. Y luego hay 4 empresas que son un poco más grandes, que serían Aernova en Gasteiz, que se dedica al sector aeroespacial, ITP en Vizcaya también al sector aeroespacial, Sener, que se dedica al de misiles y electrónica militar, y Sapa, que se dedica más a carros de combate, vehículos militares, cañones y más tema terrestre, ¿no? Estas empresas están dentro de las 20 más importantes en cuanto a facturación del ranking español. Luego habría muchas más, pero esas serían más pequeñitas.
¿Y qué pasa? Y bueno, de esto seguro que Tika controla más y la imagen que voy a poner es del centro de LAS, quien lo conocerá. Bueno, el caso es que a nivel europeo decidieron a finales, a los años 90 del siglo pasado, que se tenían que renovar todos los sistemas de armas. Y aquí hubo un señor que dijo, "Buah, esta es la nuestra", un político que es Pedro Morenés, que tiene origen en Iparralde, pero está más ligado a la nobleza de Guecho, ¿no? Y este señor dijo, "Va, yo lo voy a organizar todo". En su día él era el segundo de a bordo del Ministerio de Defensa, era el secretario de Estado de Defensa, y se le ocurrió todo el plan para modernizarle todo el armamento. Son armas que se fabrican a nivel europeo, muchas de las cuales, muchas piezas se fabrican aquí, y de las que el gobierno español iba a comprar pues, unidades, ¿no? Y así se metieron en el negocio que suponía en su día más de 35.000 millones de euros. ¿Qué pasa? Que 35.000 millones conseguirlos no es muy sencillo y en ese momento el Ministerio de Defensa pues no los tenía, ¿no? Hicieron una jugada financiera con el Ministerio de Industria y así pudieron sacar estos programas, ¿no? El caso es que se pusieron en marcha en el 2003 y todavía nos quedan por pagar, pues no sé si son 15, 20.000 millones de esos. O sea, se están pagando alrededor de 1.000 al año, o sea que nos quedan por pagar pues un montón, pues no sé si hasta el 2060, una cosa así. Vamos. Como veis, estuvieron implicados todos los gobiernos. Ahí ves todas las armas y cuántos millones suponían cada una. Pues están los programas de navales, los programas de tanques, los programas de blindados, helicópteros, caza, avión de transporte, cañones, había de todo. Y excepto en el sector naval, hay empresas vascas implicadas en todo el resto, en el helicóptero Tigre, en el caza Eurofighter, en el avión de transporte A400M, en el tanque Leopard, en todos excepto en los navales están metidos. Y luego veremos lo que ha supuesto los PEAs. Pero esto no podría ser posible para ver todos los tentáculos que tiene la industria militar. Veremos que bueno, puede ser un negocio privado, pero que la implicación de las instituciones es total, ¿no? Y en este caso, pues las empresas de armas están recibiendo subvenciones, están recibiendo promoción, ayudas a las exportaciones, incluso premios para sus empresarios, ¿no? para sus juntas y los dirigentes de estas empresas. Y no solo eso, parece ser, hace un par de años, en una entrevista en Radio Euskadi, el periodista le preguntaba al señor Urkullu a ver qué le parecía eso de que si existía o no un sector armamentístico vasco. Y su respuesta fue, pues si no hablamos de las escopetas de caza que se fabrican, no podríamos considerar que existe hoy en día un sector armamentístico vasco. Pues bien, un año y no llegaba medio después, el gobierno vasco hace ahora 4 meses o así, presentó un informe sobre algo que querían hacer, que no era otra cosa que un código ético para las empresas de armamento. En esa presentación no era en sí el código ético lo haría cada una de las empresas, pero era la propuesta para hacer el código ético. Reconocían que por ley no podían saber qué era lo que estaban haciendo y a quién exportaban esas armas, ¿no? Eso no lo podían saber. Por lo tanto, confiaban en las empresas en que iban a hacer un documento en el que decían que iban a tener un comportamiento ético en su producción y en sus exportaciones, pero no les exigían evidentemente nada a cambio porque legalmente no podían hacer un seguimiento de a quién exportaban y a quién. Por lo tanto, era un agujero negro. Podía la empresa escribir lo que quisiera, decir que ellos no iban a hacer más armas, pero en definitiva el gobierno vasco no iba a poder hacer la comprobación, ¿no?
Esto no solo era así, sino que para promocionarlo les decían, pues bueno, si hacéis un código ético y colaboráis con ONGs locales, incluso os vamos a dar más subvenciones y os vamos a hacer promoción, o os vamos a reducir los impuestos, vamos a hacer desgravaciones, lo que sea. O sea, no solo no les iba a controlar y no les iba, sino que también les iba a justificar y les iba a dar ese apoyo, incluso les iba a subvencionar, ¿no? Y lo que se centraba sobre todo el código ético era muy, o sea, la propuesta de código ético se centraba mucho en lo que es la legislación, y decían pues que es que prácticamente desde el Gobierno vasco no tenemos posibilidad de legislar en cuanto al tema de control de armamentos, ¿no? Entonces criticaban mucho lo que era la legislación internacional, la legislación europea y la legislación estatal en torno a la transparencia. Decían que estas legislaciones lo que hacen es hacer que no sea en absoluto transparente este comercio y esta fabricación, ¿no? Entonces la criticaban y decían, bueno, el Gobierno vasco sí que tiene una ley. Tiene una ley que se estableció en a finales de 2007, que se publicó en 2008 y que dice así, bueno, no lo tengo aquí el texto, pero dice: en sus iniciativas, el Gobierno vasco no colaborará con ninguna entidad que fabrique, comercialice o exporte ningún tipo de armamento. O sea, lo dejaba claro. Si una empresa se dedicaba a la fabricación o exportación de armamento, no podía el Gobierno vasco colaborar de ninguna forma, ni con ayudas, ni con promoción, ni con ayudas a la exportación. No puede, porque todavía está vigente esa ley desde 2007, no puede colaborar con esas empresas. Pues bien, esa ley se aprobó en el Parlamento, casualidad, el 28 de diciembre de 2007. El 9 de enero, o sea, esto es 10 días después, se publicó en el BOP, en el boletín, y el día 10 le dieron una ayuda a SAPA, a la que se dedica en el 100%, como lo dice en sus propias memorias, no es que sea un dato nuestro, a la fabricación de armas. O sea, que otras podías decir, pues igual Aernova hace otro tipo de fabricación, de producción civil, igual la ayuda era dedicada a eso. No, en el caso de SAPA era claro, o sea, era para la fabricación de armamento. Y un día después de publicarla se la dieron. Pues bueno, ha pasado 12 años y hoy es el día en que esa ley pues, se la han saltado pues cientos de veces, ¿no? Pero el caso es que claro, no podían ser tan sinvergüenzas que en la propuesta de código ético, de promoción del código ético y de la transparencia, de decir, no tenemos ninguna ley vinculada a este sector, ¿no? Pues sí la mencionaban y decían, bueno, sí, la ley 14/2007 hace mención a que no se puede colaborar con las fábricas que se dediquen a esto, ¿no? Entonces, ¿qué decían en ese informe? Decían, bueno, habrá que hacer, es incompatible, ¿no? Estamos dando ayudas y tenemos esta ley, esto es incompatible. Decían incompatible, no decían ilegal directamente, decían incompatible. Pues en el texto aparece directamente, habrá que hacer los cambios legales necesarios para que esto deje de suceder, esta incompatibilidad deje de suceder. O sea, no decían, habrá que cumplir la ley, decían, habrá que cambiar la ley. O sea, era así de claro. Pues esto es, y posiblemente de aquí en adelante aparezca. Bueno, y otra cosa con esto, o sea, un año después de que Urkullu dijera eso, un año y no llegaba a medio, en el dossier elaborado por el Gobierno vasco se reconocía la existencia de 100 empresas bueno, casi 100, eran 90, vamos. Era el listado que aparecía en el libro menos 2, no sabemos por qué. No aparecía ni Mercedes ni JPG, una empresa de Durango, vamos. Pero reconocía la existencia de alrededor de 100 empresas en el sector armamentístico, ¿no? O sea, había cambiado en año y medio, había cambiado de 0 a 100, como se suele decir, ¿no?
pero no solo es el Gobierno vasco y el resto de instituciones las que colaboran con el sector y las fábricas de armamento. Últimamente y cada vez más, la universidad estamos viendo que tiene una implicación directa. Hace años ya que la Escuela de Ingeniería de Bilbo tiene un aula aeronáutica que la gestiona prácticamente ITP. Vamos, pero han organizado congresos, han establecido, han promocionado las empresas y es más, la semana pasada la Escuela de Ingeniería organizaba en San Mamés, creo que era, ¿no? En San Mamés, sí. Un contacto entre empresas y alumnado, ¿no? Pues cada empresa llevaba ahí su stand y pues promocionaba pues sus cositas para que los estudiantes pues pudieran ver cuáles son las salidas dentro de estas empresas, ¿no? El caso es que, claro, todas las empresas de armamento estaban ahí, o sea, la ingeniería en esas empresas es muy importante, ¿no? Y en sí la Escuela de Ingeniería está muy interesada en este sector, ¿no? Y bueno, ya por entrar en el caso concreto de SAPA, pues porque puya aquí muy cerca. Bueno, SAPA es Sociedad Anónima Plasencia de Armas. ¿Por qué? Porque en su origen y durante siglos ha estado en Soraluce. Plasencia, o sea, SAPA lleva siglos produciendo armas. ¿Pero qué pasó? Pues a principios de siglo tenían que modernizar sus instalaciones y le dijeron al Ayuntamiento de Soraluce: oye, mira, tenemos que llevar la empresa a otro sitio, ¿por qué no nos recalificáis estos terrenos y así tenemos el dinero, pues por lo menos para invertir en esas otras instalaciones, ¿no? Pues el caso es que el Ayuntamiento de Soraluce pues no les dio tantas facilidades y dijo, pues nos vamos a Andoain. O sea, a pesar de llevar siglos en Soraluce, le dio igual cambiar de pueblo porque la cuestión era el negocio, o sea, el arraigo no tenía mucha importancia. SAPA se dedica principalmente al tema terrestre, o sea, tanques, blindados, vehículos terrestres, cañones, y el 100% de su fabricación es militar. Está en el ranking, está en cuanto a facturación, está pues 18, 19, 20, estoy hablando de una lista de 2015. ¿eh? Y otra característica que tiene, es que todo el mundo conoce a uno. Es un negocio en las últimas décadas familiar. Hay una familia que es la familia Perribay que copa a la Junta y se van pasando el cargo de presidencia pues de padres a hijos, a primos, y el que ha sido hasta hace muy poco el presidente es Joaquín Aperribay, que seguramente os sonará porque es el presidente de la Real Sociedad. Y hay dos datos en torno a esto. Uno es que antes el sector armamentístico y las personas que se dedicaban a él intentaban mantenerse bastante en secreto, porque la gente, pues de cara al público, pues tenían no mala prensa porque no salían, pero no estaban muy bien vistos, ¿no? Y el caso es que en los últimos años, en las últimas décadas, ya han empezado a aparecer, ya no les da vergüenza, ya lo de la ética pues, la han pasado. O sea, ellos suponen que para ellos el negocio es lo primordial y además creen que lo que hacen no está mal, ¿no? Y lo estamos viendo. O sea, en Gasteiz últimamente están creciendo los congresos que hacen sobre militares y aparecen militares y la verdad es que últimamente sí que se les ve mucho más, ¿no? que antes. Y bueno, hay un nuevo blindado que va a entrar dentro de los programas de las novedades, nuevos sistemas, que es el Piraña, y ya ha conseguido un contrato para producir el Piraña. Y por hablar de subvenciones y del trato que tiene la administración con SAPA, pues entre 2008 y 2013, en plena crisis, recibió más de 47 millones en ayudas, créditos y subvenciones, ¿no? O sea que no ha habido mucho problema en recibir dinero público, ¿no? Y alternativas. Podríamos
hay un debate que siempre nos surge aquí, que aparece, y es el tema de los puestos de trabajo. Pero ¿cómo? O sea, porque nuestra propuesta sería ahora mismo cerrar las fábricas o por lo menos convertirlas en producción civil, ¿no? Y el tema de los puestos de trabajo, bueno, pues empresas que se dedican al sector, únicamente sector militar, pues estaría SAPA, y en menor medida Ardesa, que tiene muy poco personal, pero no llegan a 250 personas las que se dedican a este sector, ¿no? Si hubiese una voluntad, se podría recolocar estas personas en otros sectores sin ningún problema. Y las empresas que se dedican tanto al sector civil como al militar, la verdad es que se podrían dedicar perfectamente al sector civil y no habría mucho problema. Es más, como negocio la fabricación de armas tampoco es necesario. O sea, tenemos al lado Nafarroa, que apenas tiene producción armamentística y su economía no va mal. Y no es que tenga un índice de paro, es más, lo tiene inferior al de la comunidad, ¿no? ¿Y realmente necesitamos estas armas? Pues hace poco jubilaron un portaaviones, el Juan Carlos I creo que se llamaba, que habían estado activo 18 años, pero que en esos 18 años no había estado nunca en un conflicto, no había entrado en combate ni se había acercado tan siquiera, ¿no? Realmente hubiera sido necesario tener ese barco. Pero vamos más allá. O sea, de todos esos sistemas que hemos visto, por ejemplo, el tanque Leopard es inutilizable porque solo se utilizaría ahora para maniobras, pero pesa tanto que el combustible que hay que gastar para ponerlo en marcha es que no es viable. Es más, hicieron los tanques y pidieron 27 aviones de transporte y la mitad eran para transportar tanques. Pero tuvieron un pequeño problema. Los tanques pesan 60 toneladas y los aviones solo pueden llevar 40. Han intentado devolverlos y les han dicho, no, tú ya los has comprado. O sea que solo por el hecho de no comprarlos ya vas a tener que pagar una multa. Y encima te arreglas tú para venderlos. Vamos, los van a malvender. Pero aparte de eso, los cazas también consumen un montón. El submarino que han hecho no flota. No flota. El S-80 no flota. ¿Eh? Lo han tenido que cambiar y han tenido que gastar miles de millones más para... ¿Qué han hecho? Dicen, pues si no flota con este tamaño, vamos a hacerle la cámara de aire más grande y entonces flotará. ¿Qué pasa? Que lo han hecho tan grande que ahora no cabe en los puertos donde los tenían que tener. O sea, tienen sistemas de armas que no funcionan. Y es más, si echamos para atrás y vamos a 2012, entonces en el gobierno de Zapatero, el que sustituyó a Pedro Morenés fue un tal Constantino Méndez. Pues bien, 10 años después de poner en marcha los sistemas, dijo: no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a utilizar para escenarios de confrontación que hoy en día no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos entonces ni no tenemos ahora. O sea, ellos mismos dicen que las armas que han comprado y que se han gastado más de 35.000 millones no sirven. O sea que, por más que queramos, no. Después salieron los fabricantes de armas y dijeron, bueno, es verdad, estos ya no sirven. No os preocupéis que os fabricamos las que necesitéis, vamos. Y bueno, y en contra de todo esto, y Barkatu, porque me he alargado ya, ¿qué tenemos? ¿Cómo está el movimiento antimilitarista? Pues durante unos años la verdad es que está bastante triste y parece que remontamos un poco. El año pasado hubo una campaña a nivel de Euskal Herria que se llamó Armas Euskolabel para la Guerra y decíamos, bueno, no sabemos qué repercusión tiene. O sea, la gente de cercana nos decía, está muy bien y tal. Hicimos un mercado tradicional en que se veían patatas, puerros, sidra y otros productos locales como eran los armamentos que se fabrican, ¿no? Y fue curioso porque dijimos, no sabemos qué repercusión ha tenido, pero bueno, algo ya ha habido, porque el día antes de hacer el mercado nos llegó un correo de Euskolabel pidiendo que por favor dejáramos de utilizar el logotipo de Euskolabel, ¿no? Y después de esa campaña también apareció lo del tema del código ético, que no sabemos si está relacionado o no, pero bueno, algo se ha movido. Después de 20 y tantos años, hace 3 semanas o así, hubo una coordinación de taldes antimilitaristas en Gasteiz.
vimos que la realidad era que había grupitos pequeños, pero que estábamos desperdigados por toda Euskal Herria. También comprobamos que la última reunión hace 25 años y la de ahora, pues prácticamente hemos venido los mismos, pero con 25 años más. Es interesante que también han surgido grupos de feministas antimilitaristas, y eso sí que ha sido una novedad en los últimos años. Y también han surgido un grupo de trabajo en la UPV, pues que se plantó delante del congreso del otro día de las empresas de ingeniería y protestó, y está moviendo el tema en las universidades. Por lo tanto, yo os invito a que participéis en vuestra medida, pues por lo menos difundiendo la información o participando en las iniciativas, o si queréis integraros en los grupos, pues estupendo, y os animo a que participéis en todo este movimiento que creemos que es necesario. Bueno, nire txanda. A ver, lehenengo gauza esatea, que gu hemen onatorri gara pizka de rebote, ¿vale? Pizka de rebote. Orduan, saiatu naiz pizkat aldatzen gure diskursoa gaurko gaiarekin. Bai, hori lehenengo gauza. A ver, nosotros somos la red de acogida de Irún, Irungo Arrea Sarea, ez dakit entzuna duzuen edo ez, baina bueno, más o menos tenemos un año y medio de existencia. Surgimos como una necesidad de que había un flujo migratorio que, al cerrarse las distintas rutas migratorias que había por el Mediterráneo, la de Turquía, la de Grecia, la de Italia, le tocó a España ser la ruta migratoria, y aumentó significativamente el flujo migratorio por Irún. Y ahí lo que pasó es que el Estado francés lo que no quiere es que entren en Francia, con lo cual pues, se atascaban ahí toda la chavalería migrante, y a partir de ahí bueno, surgimos y hoy en día ahí seguimos. Y digo ahí seguimos, aunque lo cierto es que la trascendencia que tiene es menor. Sí que es cierto que el flujo migratorio ha descendido, y ahora es cuando voy a intentar enganchar un poco con el tema, ¿vale? Ha descendido pues porque hemos puesto a Marruecos como frontera. Le hemos pagado a Marruecos lo mismo que en su día y le pagamos a Libia, y lo mismo que en su día le pagamos a Turquía. Pues el último que le hemos pagado es a Marruecos para que hagan los controles allí. Y externalizamos las fronteras. En este sentido de externalizar la frontera, creo que casi todos vosotros habréis oído lo de que íbamos a quitar las concertinas, las navajas aquellas, marlascas, sí, pero es cierto, las estamos quitando, pero al mismo ritmo que las está poniendo Marruecos. O sea, al mismo ritmo que quitamos, o sea, pone Marruecos, quitamos, pone Marruecos, quitamos. Y además le hemos dado la pasta para que lo haga. O sea, encima les hemos dado la pasta para que no anden justitos. En esa misma línea, digo, pues lo que es un poco la militarización del todo el control migratorio, podríamos decir lo mismo del Servicio de Rescate Marítimo. Antes era un organismo civil que funcionaba, que sigue siendo civil, formalmente sigue siendo civil. Lo que pasa es que en cada barco ya va, no sé si es la Guardia Civil o el Ejército, pero vamos, hay un militar en cada barco. Con lo cual, también el salvamento se está militarizando y bajo el control de Frontex, que es la policía europea, no sé qué, o sea, que es la policía de las fronteras externas europeas. Siguiendo con las militarizaciones y las inversiones en tecnologías, en estas tecnologías, hace 2 semanas, de esto seguramente no os habréis enterado, creo que no os habéis enterado, hace 2 semanas la poli francesa, los CRS, bueno, el prefecto, todo Dios, vino allí a la Muga a hacer una demo de los medios técnicos de que disponen y van a poner para seguir controlando y dificultando la migración. Entonces, sacaron un dron que tenían por allí, lo pusieron a volar el dron. Tenían un camión allí, una furgo con conexión vía satélite para identificar rápidamente a los migrantes que pillasen. Entonces, esto una vez más es la inversión en medios de control, en vez de en medios de inclusión, o sea, invertir en inclusión y en facilitar rutas migratorias seguras. Y lo que hacen es justo lo contrario, o sea, dificultar las migraciones, hacerlas más duras. Facilitar el que surjan y el que existan las mafias del transporte, del transporte, en fin, las mafias.
Sí, básicamente, bueno, ya digo que nuestro discurso normalmente no es este, me ha tocado ajustarlo a este tema. Y luego ahora estamos pendientes de que mañana salga una resolución, por ejemplo, en contra del tema de las devoluciones que se hacen en las fronteras a nivel europeo. Y en ese sentido también, pues, un datito, hace un par de años a España le condenaron el Tribunal Europeo, no sé qué, por las devoluciones en la valla. El PSOE estaba en la oposición y entonces digo, sí, fijaros la que liáis. Cuando ha pasado al gobierno, lo que ha hecho ha sido recurrir la sentencia. O sea, una cosa es cuando eres aparato de Estado y estás en el Estado mandando, y otra cosa es cuando estás en la oposición. No, ese tipo de figuras, o sea, que se juega a la que toca. ¿De qué hacemos o no como red? Creo que más o menos sabéis, y ahora lo resumo rapidito. Básicamente lo que hacemos es informar a la chavalería, bueno, primero recogerles a la chavalería cuando llega a Irún, que normalmente suelen llegar. No saben muy bien dónde están exactamente, saben que van camino de Francia. Hay un albergue que nos costó que lo pusiesen en marcha. La verdad es que hoy día es un albergue, como albergue es fenomenal, está en muy buenas condiciones y muy bien. No tenemos poco que decir en cuanto a las condiciones del albergue, sí en cuanto que a veces son un poco rígidos en los criterios que tienen para entrar y se dan situaciones que no tendrían sentido, porque plazas hay en el albergue y se queda gente durmiendo fuera porque no reúnen los requisitos, pero bueno, procuramos solucionarlas. Entonces hay un grupo de personas que se dedica a recoger a la llegada a los autobuses a partir de las 9:30 de la noche y hasta las 12:30 para dirigirles al albergue porque tampoco saben que existe. Que a pesar de que insistimos en que lo marquen, que lo señalicen, no lo hacen. Y la respuesta que recibimos es que sería denigrante para las personas migrantes. Nosotros nos respondemos que emigrar no es denigrante para nadie, es un derecho y todo el mundo tiene derecho a moverse como nos hemos movido en este país y como hemos recibido en este país nuestro. Luego hay otro grupo que es el que, digamos, gestiona el ropero, pues porque muchas veces llegan con uniformes que les dan al llegar a costas, pues les dan un uniforme porque son todos iguales. Y para pasar la muga, pues joder, nos lo conocemos nosotros, la poli francesa se lo conoce más todavía. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un ropero para ir maqueándoles. Y luego un tercer grupo que es el que les hace la herrera, la acogida, en el que les contamos cuatro cosillas y la quinta, que es la que más les importa, es que cómo se pasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues les informamos un poco de qué es lo que no tienen que hacer para pasar la frontera y cómo la pueden pasar, para evitar también, una vez más, que sigan pagando por pasar la frontera, que es a lo que están acostumbrados desde que salen de sus países, ¿no? Antes de ayer, sin ir más lejos, a un chaval le levantaron 150 euros y le llevaron a Bilbao, ¿vale? O sea, pues eso sigue estando ahí. Ven, yo poco más os diría que esto, vale, y ahí está ahí. Entonces, bueno, sí que una cosa más añadiría. Nosotros tenemos una función muy concreta, que es estamos en la muga, conocemos la muga, hay gente que quiere pasar y gente a la que nosotros estamos dispuestos a informar y a echarles una mano. En informar, no nos metemos en tráfico de personas porque nos meten a la cárcel. Y tráfico de personas sería pasar. En ese sentido, una anécdota os cuento que pasó en el Estado francés hace más o menos un año. Han tenido que cambiar la Constitución francesa porque recogía los principios de igualdad, égalité, fraternité, ¿cómo es? Égalité, liberté, égalité y fraternité. Bien, pues égalité y liberté lo recogía, pero la fraternité no la recogía. Entonces, a cuenta de un lío que montó un paisano en la muga de Ventimiglia, que le acusaban de tráfico de personas, bueno, todo un lío montó y una serie de juicios, al final el equivalente al Tribunal Supremo o al Constitucional, lo que sería nuestro Constitucional, dijo que sí, que es que la fraternité había que recogerla en la Constitución y que no podía ser un delito la solidaridad con las personas en situación irregular, porque hasta entonces era delito en Francia llevarle en tu coche a una persona en situación irregular o acobijarle en tu casa o darle entrada a tu casa. Eso era delito y se estaban metiendo a bastantes juicios y gentes en la cárcel. Entonces han tenido que cambiar la Constitución, con lo cual, pues bueno, pues es una pequeña victoria que se van consiguiendo. Listo, vale.
Mila esker, hiruoi. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bai, euskera zer deraz, bidozeina? Vale. Sí, sí. En Zapa, hace un mes había una huelga salarial liderado con éxito por un sindicato que normalmente se las da de progresistas y solidaridad con el tercer mundo, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si entre los sindicatos de aquí ya se está debatiendo sobre los programas de conversión o si no quieren entrar en ese tema, conversión de sus puestos de trabajo en trabajos civiles. Vale, la primera pocos datos te puedo dar porque la verdad es que no tengo mucha idea. O sea, yo no sé hasta qué punto se pueden justificar las donaciones de empresas a partidos políticos aquí. Yo sé que en Estados Unidos lo hacen, pero aquí no lo sé. No sabemos, esos datos no los tenemos y seguramente si se da muy público tampoco será, vamos, me imagino. Pero tampoco, no recuerdo yo que los hayamos buscado nunca, tampoco, vamos, pero no lo sé. Y la segunda, sí, Zapa hace, ¿qué fue? Hace un par de meses o hace un mes y medio o algo así. Sí, llamaron a una huelga de 8 días porque solicitaban mayor salario. O sea, en ningún momento entre las reivindicaciones había ninguna reivindicación en torno a la producción ni ninguna mención a lo ético de su producción, vamos. En cuanto a los sindicatos, así como en general, en la campaña de Armas Eusko Label para la guerra, ha estado gente de diferentes sindicatos. La verdad es que se han movido bastante. Es más, sin esa gente no hubiera sido lo mismo la campaña. Y sí que en las reuniones llegó un momento en que una currela de uno de los sindicatos pues sacó a la luz el debate interno que ya tenía y que ya lo había comentado con otros compañeros y compañeras del sindicato, ¿no? Y sí, está ahí el debate. La verdad es que es un tema que desde Gasteizkoak hemos querido trabajar siempre, pero siempre ha sido un poco inaccesible. Voy a contar una experiencia que tuvimos a finales de los 90. Surgió desde Cataluña, además creo que era Centredelas, sí. Nos hicieron una propuesta de decir, sí. Mira, queremos hacer un trabajo sobre la posibilidad de conversión de una empresa. Y tenemos dinero para financiarlo, pero os pedimos una de estas dos cosas, o que la empresa esté de acuerdo o que los trabajadores y trabajadoras estén de acuerdo. Pues nos pusimos a trabajar por la segunda opción, porque la primera era imposible, y la verdad es que a pesar de que nos juntamos en una plataforma un montón de colectivos, fue prácticamente imposible. Desde la sección sindical a veces nos aportaban datos, pero no había mucha disposición desde los trabajadores. Yo creo que sí que ha habido un cambio en estos años, y que ahora mismo habría alguna disposición, pero lo que no queremos tampoco es una declaración de intenciones de decir, sí, desde el sindicato tal estamos en contra de la fabricación de armamento y se quede en eso. Queremos ir un poco más allá y tenemos cierta confianza en
en la gente de los sindicatos de estas empresas. Pero de momento no hay nada y sí que es un tema que queremos trabajar y que surgió dentro de la campaña esta de Armas Eusko Label. Si me permitís, hay una conversión del sector que se va a producir de forma natural y no forzada, y es que hay algunas empresas que van a ir cerrando porque hay un nuevo vector de fabricación de armas que va a dejar obsoletas a este sector. Se van a seguir fabricando, pero las nuevas líneas de investigación de armamento están desarrollándose todas en el espacio, diríamos, de la guerra a distancia. Nosotros, las ONGs, le llamamos robots asesinos y en Naciones Unidas le llaman armas autónomas letales, pero estamos hablando de lo mismo, que son diseños de armas dotadas de inteligencia artificial con capacidad de decidir el objetivo, ponerse en acción, ejecutar una misión sin que en ninguna de esas fases haya la presencia humana, sin una decisión humana. Estas son las nuevas tendencias y hace un momento que es que lo he mirado en el teléfono porque hoy salían qué empresas van a tener subvención del Ministerio de Defensa y digo, a ver si hay una de las que cae aquí. No he visto que esté ninguna universidad de aquí del País Vasco en este anuncio, pero es un nuevo sector de nuevas armas en el que se está trabajando. Y eso no será una conversión que digas, mira, no, es que estos pasan, no, porque son empresas totalmente nuevas, muy ligadas, pues eso, a tecnologías nuevas, a la inteligencia artificial, a las conexiones satélites, ciberespacio y otras. Son nuevos sectores con nuevas empresas, ¿eh? Algunas cerrarán, tendrán que cerrar porque se les acaba el negocio, claro, pero otras muchas se adaptarán también. Aquí ha habido una capacidad de adaptación total y absoluta. Es más, Sener ya está con tema de hace tiempo, de satélites y electrónica, ingeniería y así. Y posiblemente pues saldrán nuevas empresas con el tema de... Bueno, ya hay una que era curioso porque tenía, y se llama Erle Robotics, es una empresa muy chiquitita que montaron dos hermanos allí en Gasteiz, que es muy nueva, tiene muy pocos años. Y se dedicaban al sector de los drones y en su página web aparecía que en ningún momento iban a entrar en el sector armamentístico hasta que vino el Departamento de Defensa de Estados Unidos, nada menos, y les ofreció dinero y evidentemente y quitaron el texto de la web. Esta empresa ha hecho otra empresa paralela, no sé si están hermanadas o no. Bueno, hermanadas sí, porque ahora de los dos hermanos uno está en una y otro en la otra, ¿no? Se llama Alias Robotics, no sé exactamente el nombre, pero que también se está dedicando al tema de microelectrónica e inteligencia artificial, ¿no? Vamos, ahí hay un sector emergente, vamos. ¿Qué es más difícil de captar? Porque no es industria pesada. Bueno, ya con el tema de ciberguerra ya ni hablemos. Vamos, puede ser un piso aquí arriba que estén montando ahí la guerra. Sí, son mucho más complejas de seguir. Si ahora ya son complejas de por sí, será mucho más. Bueno, yo creo también la otra cuestión que nosotros estamos haciendo campaña. Bueno, ya lo hemos trabajado, ¿eh? La Unión Europea, por primera vez, los nuevos presupuestos de la Unión Europea 2021-2027 tienen capítulo dedicado a defensa. Nunca lo había tenido, nunca. Y además desde la Unión Europea se penalizaba a aquellos estados que subvencionaban a las empresas de defensa. Y en cambio ha hecho ya un programa con dos grandes patas, diríamos, con 30.000 millones de euros, con dos clases de inversión. Por una parte será ayudar a los estados a que hagan adquisiciones conjuntas, es decir, todos aquellos que haya 3 estados que se pongan de acuerdo para comprar un mismo material de fabricación
Europea, la Unión Europea les va a dar apoyo económico. Es decir, dicen, por cada euro que tú pongas, la Unión Europea te va a ayudar con otro euro a esa compra. Y el otro elemento estará dedicado a la investigación en estos nuevos armamentos, que van a tener una dotación de 15.000 millones de inversión a las industrias para la producción de de estas nuevas armas. Porque esto no es para compra, o sea, antes No, decíamos esto ya 30 y será. pico mil millones, pero claro, están invirtiendo en comprar ya aviones. Entonces dices, pues bueno, pues si un avión vale, no sé exactamente cuánto es, pues 1.000 millones, pues estás comprando un avión. Pero en este caso solo es para empezar con los programas. O sea, están metiendo 15.000 millones Para solo investigar, para investigar. I+D, y el otro para comprar. Y no había en la Unión Europea. Y estos presupuestos serán los primeros presupuestos de la Unión Europea con dotación económica al respecto. Bueno, ahora por abril venimos los de la campaña Stop Killer Robots, parar lo de las armas asesinas. Venimos por aquí 3 días con las universidades para que se comprometan a no presentar proyectos de investigación en estas áreas. Tenéis trabajo ahí. Sí, difícil. Bota. Bai, mikrofonoa. Aldoz. Eskerrik asko. Yo quería preguntar si igual se puede responder hoy o algún otro día de las jornadas por el tema de la insumisión fiscal. Así como en su día había insumisión para no hacer la mili, para no ir al ejército, creo que hay alguna iniciativa por algún lado para que en el IRPF o lo que sea se pueda solicitar una exención de que mi dinero no vaya al armamento o al ejército. Objeción fiscal. Objeción fiscal. Claro. Entonces, si sabéis algo ahora o si no, algún día de las jornadas que alguien hablará de eso. Igual no la sabes más que nosotros, vamos, porque yo últimamente no estamos muy puestos en el tema. Sí, o sea, es una campaña que se suele hacer anualmente, a la vez que se hace la declaración de renta. Y es verdad que la solemos hacer, o sea, tenéis toda la información ahí y la verdad no sé qué más contaros. Es verdad que eso, o sea, sí que suele hacerse. Es verdad que desde, o sea, en el ámbito de Guipúzcoa nos están dando bastantes respuestas desde la Diputación diciendo que no les concerne, que no tienen ningún tipo de poder en eso y que no destina ningún tipo de dinero a defensa. Bueno, creo que sí que tenemos que hacerlo y creo que la objeción fiscal al gasto militar tiene que estar porque es una de las herramientas que utilizamos para dar voz, ¿no? Y para eso es. Hombre, o sea, realmente dentro del gobierno vasco, bueno, ahí podríamos entrar en un debate que da para mucho, porque desde Gasteiz consideramos el gasto policial como gasto militar, también como formación militar que creemos que es, ¿no? Pero independientemente de eso, de aquí, por más que diga la Diputación, lo que es el cupo sería el 6,24%, se está pagando y eso se utiliza para lo que no está transferido, para las transferencias que no se han hecho y una de ellas es defensa. Es evidente que desde aquí con todo nuestro dinero se está financiando, tanto el Ministerio de Defensa como otros ministerios que dedican dinero a gasto militar. ¿Alguien tiene algo más que comentar? Pregunta, galeraren bat. Barkatu. Pasako zatzu mikrofono meze? Batzukura. Era la pregunta del compañero anterior, si podéis explicar más concreto, porque con el folleto no me ha quedado claro. Vas a Hacienda, dices 6% no os quiero pagar. ¿Y luego qué hace? ¿No te hace la declaración del IRPF o qué pasa prácticamente? A ver, lo que pasa es, o sea, tú a la hora de hacer la declaración de renta, lo que adjuntas es un documento diciendo que tú objetas a ese gasto militar.
¿Vale? Entonces, achiquituamos. Perdón. adjuntamos a la declaración de renta de ese año ese papel. Además, ponemos que ese dinero que está destinado a la declaración de renta, que suele ser, normalmente solemos hacer un 6%, pero bueno, eso suele ser bastante optativo de cada persona, lo destinas a otra o una organización o lo que sea de ámbito social. Es decir, tú lo que dices es que ese dinero que tú estás pagando o cuando tú estás declarando en la declaración de renta, que se desvíe, que no lo quieres hacer. Eso es lo que solemos hacer. Luego ahí está la respuesta que nos suelen traer desde las diputaciones. En principio, claro, hasta hace poco todo este proceso no estaba automatizado, es decir, la declaración de Hacienda no estaba automatizada, entonces solía ser manual. Entonces, bueno, a veces llegaban, muy pocas veces, la verdad, aquí en Guipúzcoa alguna carta diciendo que lo habíamos hecho mal, que eso no se recogía, que cómo podía ser tal. Es verdad que en los últimos años ya está todo automatizado, todo se hace por internet, entonces lo consideran que es un fallo y con eso ya decides tú si seguir adelante o no seguir con ello. Pero es el procedimiento que solemos seguir. No sé si en Gasteiz lo soléis hacer. Hemos estado un poco desconectados. Yo me acuerdo hace un montón de años, el problema era, bueno, si la haces en digital o aceptas la que te viene, realmente no lo puedes reflejar en lo que es el documento de la declaración. Entonces presentabas el papel adjunto, ¿no? Y me acuerdo que algún año incluso lo hacíamos en papel, que yo no tenía ni idea de hacerla y decía, me voy a liar en todo. Y poníamos una pegatinita en una de las desgravaciones y ponías desgravación por objeción fiscal a los gastos militares y le ponías la cantidad. A veces incluso colaba. Colaba. Supongo que ellos lo automatizarían y en esa casilla que pondría desgravación por yo que sé qué, pero era muy raro. Lo normal es que te la echaran para atrás y te dijeran no. Pero bueno, mientras estabas colaborando con otro proyecto que era evidentemente mucho más interesante. Sí. Yo desde que las hacemos en otras partes de España distintas en aquí, nosotros ahora ya proponemos una cantidad simbólica. Sí, 100 euros. Aquí ha sido siempre, sí. 100 bueno, euros. siempre, casi siempre. ¿Porcentaje o cantidad? Un porcentaje o una cantidad simbólica. Pero las cuestiones es que en la medida en que lo han automatizado tanto, no puedes escribir, cuando haces la declaración de renta, tú puedes situar entre esta casilla y esta casilla, puedes incluir los 100 euros, pero te es difícil poner el concepto, no puedes adjuntar documentos porque ya no te lo permite el sistema. Son dificultades que te van poniendo. El hacer objeción fiscal no es ilegal, es alegal. No está reconocido ese derecho, tú tienes una obligación, pero tampoco está tipificado. Entonces siempre lo tratan como que es una falta administrativa. Hay veces que porque no quieren hacer nada, pues nada, te las devuelven los 100 euros y allá ha quedado. Ya está. Otras veces te comunican que ha habido un error, que directamente te lo han corregido de la declaración, te pasan ellos la declaración para que la aceptes y lo que suelen incluirte pues es una multa por retrasos de que ha habido 100 euros que no has pagado cuando tenías que pagar y te cobran intereses por ese tipo de demora. Pero hasta ahora lo que no hemos conseguido es que ese tipo de reivindicación pueda ir subiendo de tribunales para que haya dictamen. Siguen considerándolo como una cuestión puramente administrativa. Entonces no consigues llegar a tribunales a que se pronuncien sobre el tema. Alguna vez algún objetor de conciencia que no fue a la mili y fue reconocido como objetor, él dice, no va por un tribunal de carácter administrativo, sino que se va por un tribunal penal, diciendo, a mí el Estado me reconoció la objeción de conciencia y por tanto también tiene que reconocerme la objeción con los impuestos. Pero
por ahora, no hay ningún tribunal que haya aceptado estas vías, ¿eh? No los reconocen. Estamos en vía muerta. Pues muerta. Cada vez es más difícil hacer ese tipo de acciones, Sí, porque lo todo está comentaba. informatizado y si tú pides cita previa, quien te atiende te dice, no, perdone, yo no hago una cosa que es ilegal. Por tanto, ya no te lo permiten hacer. Y si tú recibes el borrador y lo haces desde el borrador y se manda online, pues lo puedes acabar poniendo, pero no puedes justificarlo. No puedes mandar la carta de a quién has destinado el dinero, porque es que ya no admite adjuntos la declaración. Es verdad que en la Diputación de Guipúzcoa de momento sí admiten adjuntos. Y vamos a tocar madera para que, en principio, es verdad que lo que dice Tica, que en el momento que vas a hacer la declaración de renta con ayuda de las mismas personas trabajadoras de Hacienda, entonces no te lo van a permitir, eso es cierto. Pero por eso nosotras también, desde la campaña de objeción fiscal, lo que hacemos es, hacemos asesoría y acompañamos en el proceso de hacer la objeción, la declaración de renta con objeción fiscal. Porque creemos que no todas las personas tenemos la misma capacidad de hacerlo y obviamente yo en casa sola yo precisamente no sé hacerlo, pero sí con ayuda, sí. Y eso, y de momento sí que están permitiendo meter adjuntos y de momento que yo sepa en los últimos años no hemos recibido multas de demora ni nada, o sea, un toque de atención sí y además lo recibimos con bastante orgullo. Pero de momento multas no. Y yo creo que si precisamente nuestra organización recibiera una multa, yo creo que hasta la celebraríamos como diciendo, por fin se han enterado, por fin ya era hora, ¿no? Sí. De todas formas, si queréis saber más sobre esto, hay una página web que era Ospenfiskala, ¿no? Sí, claro, pero en euskera. Era ospenfiskala.org o objecionfiscal.org, no sé, ahora no recuerdo cómo está, pero sí, ahí tenéis toda la información y es más, hay bastante diferentes tutoriales en los que aparece cómo hacer la declaración de renta con objeción fiscal. ¿Vale? Yo creo que lo que hacen es te califican de irregularidad y no de objeción fiscal. Exacto. Exactamente. Una irregularidad administrativa. Sí. Y no pasa, es lo que me comentaba, ¿no? O sea, lo ponen como administrativo, como una irregularidad administrativa y no pasa. Entonces, claro, tampoco se entera nadie ni les da bombo, ¿no? Sí. Bueno, nos ocultan. Invisibilización. Vale. Jova, mila esker, muchísimas gracias por haber venido. Y os invito a la siguiente la siguiente sesión jornada Solasaldi que va a haber el 25 y a que estéis atentas a lo que hacen nuestras compañeras que han venido hoy. Mila esker.